Hola, nebulianos, nebuleros, nebulosos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tenemos un programa nuevo y especial. No estamos todos la tripulación de Nebula, pero no pasa nada. Aquí estamos los restantes de miembros del equipo con un invitado, nuestro primer invitado, algo momento histórico para nuestro programa. Bueno, primero voy a saludar a nuestro colaborador habitual. Hola, Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, David, aquí Bueno, estamos, como has a mí dicho ya una me vez conocéis más. también. Dime. Y dime, por fin con un invitado, que era algo que estábamos madurando desde hace algún tiempo. Poco, Un porque tampoco llevamos mucho de invitado programa. de excepción para nosotros, por lo menos, porque es un gran amigo nuestro. El gran artista José Luis Aguilar y novelista José Luis Aguilar. Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nosotros muy contentos de tenerte hoy por aquí. Vamos a ver si hablamos un ratito de ti y de tu obra y bueno, y de lo que surja, porque como aquí siempre somos muy improvisadores, Y de todo en iremos, general. iremos a salto de mata, como siempre, sin guión aquí Ya bueno, saco, ¿para qué con vamos lo a...? que pase. Y a ver si hay un poquito de suerte y nos picamos Isaac y yo, que nos han llegado a nuestros oídos, que a la audiencia le gusta mucho que nos piquemos entre nosotros. Sí, sí, a mí me lo comentaron ayer, que cuando discutimos somos como un programa muy que se nos nota auténticos, vamos. Sí, sois como los Roper, pero en versión cinematográfica. Y en feos. Vamos a ver, Claro, tampoco que que los Roper mejoraba mucho eran... la pero cosa, bueno. ¿eh? Bueno, pues lo primero, darle un besito desde aquí a nuestro amigo y colaborador Javi, que hoy no puede estar por motivos que no vienen al caso. Está trabajando. O sea que tampoco tiene más misterio la cosa. Ya sabéis, gente, que nosotros esto es una afición que tenemos y no nos dedicamos a esto, entonces vamos buscando y encontrando ratos para poder hacer nuestras cositas. Es el De problema, encontrar el hecho, hueco sin... exactamente, Encontrar el para poder hueco, el lugar juntarnos y y podernos demás. juntar todos. Y hoy, pues mira, ha surgido que no puede estar Javi, que le hubiera gustado estar para entrevistar a José Luis, pero bueno, no pasa nada. Bueno, José Luis, cuéntanos un poquito de tu vida artística, cómo ha sido la cosa, cuáles son tus estudios, cómo has llegado al punto en el que estás ahora. La vida ha dado muchas vueltas desde entonces. A ver, yo hice Bellas Artes en su momento. Ujú. Acabé la carrera, hice el curso para dar clases. Posteriormente, lo que pasa es que, bueno, pues la vida te va llevando por los caminos que quiere y no por los que tú a lo mejor deseas. Bueno, Y bueno, pues acabé en una empresa haciendo un poco de diseño gráfico, de publicidad. Era una empresa de juego. Además, era bastante conocida aquí en Valencia. ujú. Y no voy a hacerles propaganda. No, 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 ni mejor se lo no. merecen. Y bueno, cuando llegó la crisis, pues empezaron a hacer recortes en determinados departamentos. Y uno de los departamentos, que era el caramelito para determinados gerentes, pues era el mío. Así es que, pues un día, pues me fui en la calle y con la necesidad de reinventarte. Entonces vas dando un poco tumbos por ahí, no dejas nunca de dibujar, nunca dejas de interesarte por determinados temas, por la literatura, por el cómic, por el cine, vas haciendo tus cositas. Y cuando llegó la pandemia, pues es cuando me decidí a escribir, y además ya era una novelita que ya llevaba en la cabeza rondando bastante tiempo, y nada, me puse a hacer mis apuntes, buscar en internet tutoriales, efectivamente. Ahí está mostrando No Isaac. nos adelantemos, no hagas spoiler, no hagas Ahora spoiler. una novelita, pues yo... Novelita por el tamaño y a lo mejor también No, por, ya. por el, por el contenido. Es una novela que
yo siempre he echado mucho de menos que hubiera literatura que transcurriera en Valencia, y digo, pues bueno, pues si no hay mucha, más bien poca, pues voy a hacerlo yo. La verdad es que muchas veces ha habido gente que me ha preguntado, ¿y por qué ese tema? Normalmente los escritores, yo no me considero escritor, soy Sí, hombre. Sí, lo entendemos. Ya, claro, con 3 libros que llevas a cuestas eres un escritor. Claro. A mí me pasa lo mismo cuando me presentan como crítico de cine. Y digo, ¿yo crítico de cine de qué? Pero bueno. Hombre, No, pero en ese caso tienes razón, porque tú no tienes ni puta idea. O sea. Y la cuestión es que, bueno, pues los escritores yo creo que escriben sobre lo que les gustaría leer. Sí, o lo que conocen. O lo que conocen, efectivamente. Hombre, normalmente cuando se trata de lo que te gustaría leer es porque te has informado, has investigado, has buscado, claro. y llevas un poco un bagaje de conocimiento y de saber lo que te apetece contar. Y entonces novelitas así, que por ejemplo que transcurran en un entorno fallero, por ejemplo, pues hay muy poquito, muy poquito. Digo, pues bueno, pues voy a entrar por esa rama, que además es un mundillo que conozco. Llevo viviéndolo casi 15 años ya. O sea se dice rápido, ¿eh? Sí, que se dice rápido. Bueno, y eso que podríamos decir que tú has sido un poquito tardío en este mundo fallero, ¿no? Sí, a ver, yo por ejemplo entré en la falla en el momento que tienes un hijo, una de las cosas que más te preocupan es el ambiente en que se va a criar, ¿no? Y digamos una forma un poco a lo mejor egoísta por mi parte, digo, es que un sitio donde más o menos no la puedes tener, no es que la tengas controlada, pero que sabes con quién se va a mover, que conoces a la gente, porque son todos vecinos, muchas veces son incluso compañeros de clase, claro. es la falla de tu barrio. Y entonces, el momento en que la apunté a la falla, el momento en que pasó por la ofrenda y ella tenía 6 años, ella sola en la fila, sin nadie a su lado, y dices, ostras, un poco de susto tienes, ¿no? Y dices, no te preocupes, que el año que viene tu padre pasa contigo por la ofrenda. Y al año siguiente me apunté de fallero y en cuando me di cuenta ya estaba el directivo de la agrupación, y, o sea, me fui metiendo en todo el... Sí, te fuiste implicando. Sí, pero vamos, a saco. Muy bien. Besitos a Penélope desde aquí, cariño. Te queremos mucho y lo sabes. Bueno, y como estábamos hablando de que los escritores escriben de lo que les gustaría leer o de lo que conocen, llegamos a esto que tenemos aquí, esta primera novela que habla... Bueno, cuéntanos tú si acaso un poco de qué va y entonces la gente nos entenderá un poco de por qué escribiste de lo que te gustaría leer o de lo que conoces. A ver, ahora sí, Isaac. Explicaros. No, vale. Un poco lo que pasa es que yo solo puedo sacar esa de momento. Yo la segunda aún no la tengo. Lo digo para cuando vayamos a hablar de la segunda. Por cierto, esa es la primera edición. Esa es la primera edición que yo la tengo. Lo que pasa es que no sé dónde la tengo ahora mismo, que tengo un montón de libros por ahí pegados. Y esta es la segunda edición mejorada, ampliada y remasterizada. Caneleta, como decimos aquí en Valencia. La tenéis disponible en Amazon, en físico y en ebook. Y esa termina. Luego te pondremos los enlaces y todo el rollo. Aquí hacemos propaganda gratuita. Bueno, cuéntanos, José. Pues nada, el planteamiento era bien sencillo. Una historia que transcurre dentro de un casal. Pues imagínate que una mañana un fallero cualquiera se levanta por la mañana, sale a la calle, se encuentra con un cordón policial alrededor de su casal, porque han encontrado un cadáver.
a partir de ahí, la intención era mostrar al foráneo, a la gente que no vive, ya no gente foránea de Valencia, sino gente foránea del mundo de las fallas, porque hay muchos valencianos porque no les gustan las fallas y es comprensible y, y admisible. No, simplemente que no lo conocemos. Por ejemplo, Isaac y yo somos valencianos desde que nacimos, ¿no? Isaac, nacimos en Valencia, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos. Y Luego no estamos muy al tanto, muy metidos en el mundo, a veces lo que implica estar en el mundo fallero desde dentro. A ver, para que tengas una idea, es un modo de vida. Sí. O sea, no es una afición que cuando la ejerces luego llegas a tu casa y desconectas. No, es un modo de vida, desde que te levantas hasta que te acuestas. De hecho, yo tengo amigos con los que luego te vas a tomar cervezas y demás, y siempre acabamos hablando de fallas, de cómo solucionar el mundo, pero a través de las fallas. O sea, es así. Leyendo la novela, se trasciende, tú te empapas del tema y te das cuenta de eso, ¿no? De que es un mundo en el que no desconectas, ¿eh? Tú eres fallero y eres fallero 365 días al año. Exactamente. Y más cuando te implicas, como por ejemplo yo. Antes de ayer, prácticamente llegué a las 11 de mi casa, a mi casa de montar la Cruz de Mayo. O sea, es todos los días, todas las semanas tienes cosas que hacer. Si no son reuniones, son asambleas, si no son preparación de actividades, preparación de actos, etc. Sí, vamos, sí, lo hemos vivido. Te hemos visto preparar las presentaciones, implicarte en los librets, hacer de todo. Mover los actos culturales del casal. O sea, te hemos visto estar metido en prácticamente todo lo que mueve la falla. Sí, además he tenido pues un poco a partir de la pandemia, pues estuve unos 2 o 3 años un poco en stand-by, porque también me impliqué mucho en la agrupación de fallas, y ahora sí que he vuelto a mi casal, a mi falla, y mi actividad ahora mismo va a seguir por ese derrotero. Y lo que es el tema de la novela, pues es un poco expresar lo que tú decías, David, expresar un poco esa forma de vivir. Exactamente, es la expresión. Es una forma de vida. Ese modo de vida. Entonces, a partir de ese planteamiento inicial, que es un crimen que ha habido dentro del casal, por qué se ha producido, intento mostrar un poco la realidad de las comisiones falleras, pues los típicos grupitos, que no hay la unidad que a lo mejor uno querría, rencillas que vienen de muy antiguo, que muchas veces ni siquiera se acuerdan de que viene esa rencilla entre los grupos. Todo eso va evolucionando durante la historia, va presentando una serie de personajes, incluso al propio alcalde de la ciudad. O sea, no me corto un duro. Al actual alcalde de Valencia. Al que Isaac y yo conocemos personalmente. Al que coloquialmente se le conoce como el Yayo Bicicleta, aquí en Valencia. Hay que decir que fue profesor en Joan, con cariño. No queremos que nos peten el vídeo. No, pero quería comentar que lo de conocerlo personalmente es porque fue profesor en nuestro instituto. O sea, lo conocimos antes de que fuera alcalde, no como en tal función. Cuando valen las cosas de verdad. Yo asistí una semana a su clase. Yo no llegué porque... me pasé de letras puras. Imagínate. Vale, yo era de letras mixtas, pero yo nunca vi nada con él. Pero sí que vino una de las acampadas. Joan, creo que aquí hay dos votantes que no tienen muy buen recuerdo tuyo, ¿eh? Bueno, ¿y cómo surge el decir, bueno, pues voy a hacer un thriller,
englobando todo lo que tú nos cuentas, ¿vale? Reflejar un poquito el mundo fallero, que es lo que tú conoces. Y bueno, pues voy a hacer un thriller, voy a hacer una típica novela el típico whodunit que se dice en cine, de asesinatos. La verdad es que, bueno, nosotros la hemos leído, evidentemente, las dos novelas. Bueno, yo sí. A mí me falta la segunda. Y es pues muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Hay que documentarse antes de hacer las entrevistas. Y no sé, me imagino que es lo que tú dices, ¿no? Que te apetecía un poquito leer sobre esto, o vistes una manera de introducir todo este tema, toda esta temática de una manera más amena, ¿no? Porque sí que es cierto que el típico relato de asesinatos y demás, típicos thrillers, siempre es mucho más ameno y más fácil para entrarle al lector. La verdad que surge de una manera natural, porque si hay algo que caracteriza a la literatura fallera es la ironía. Y entonces Sí, yo creo que no hay género más irónico y que más veces se ha reído de sí mismo, que es el género policiaco. también O es sea, cierto. siempre hay ese toque sarcástico. Eso me venía muy bien, me venía a colación, o sea, meter dos policías que no son los típicos policías, el protagonista que no es el típico protagonista, o sea, el que uno se espera que el protagonista sea pues el macho alfa de la falla que va a descubrir todo el meollo. Pues no, es un jubilado. Es un hombre que no tiene otra cosa que hacer que irse todos los días a la falla. ¡Spoiler, spoiler! No, hombre, a ver, desde el principio, desde el Bueno, primer capítulo, que sabes que por es ahí un que esos spoilers se cuentan al principio de la película, o sea que tranquilo. Bueno. Te va a acusar de spoileadora y cuente lo que cuente. Y nada, a partir de ahí pues van surgiendo una serie de personajes. Uno de ellos fue el que me llevó a Tiris, que es la segunda novela. Vale. Hemos ya hecho un pequeño adelanto. Acaba de decir, aquí está esta segunda novela. Mira, yo personalmente quiero hacer un pequeño comentario. Yo las dos novelas me han gustado mucho. Me sorprendió, ya te lo dije en su día, cuando me firmaste, bueno, aquí está, en mi ejemplar firmado, ¿vale? Y el primero, aquí lo tengo también. Me sorprendió gratamente en el sentido de que me gustaba mucho, ya te lo dije, cómo escribías y tal. Pero aquí podemos ver, mirad, ¿veis? Este es el primer libro y este es el segundo. Aquí, ya no solo por calidad, porque ya tiene más experiencia, sino que se notó que ya tenías muchas más cosas que contar, ya desarrollabas mucho más la historia. Es hasta cierto punto normal, era tu primera novela y normalmente suelen ser los momentos titubeantes y demás y no sabes si explayarte mucho. Y en la segunda ya se notó ese salto de calidad en el que dijiste, aquí me lanzo y voy a contar un montón de cosas. ¿Cómo surgió el tema de Tiris? Porque aparte, algo que me gustó especialmente fue el tema que metías un poquito de historia de Valencia, de arqueología, un poco, y vamos a decir, indiana yosera, si se puede decir esta palabra, y me gustó mucho, mucho, mucho. A ver, cuéntanos. Pues ahí me tiré a la piscina sin ver si había agua o no había agua. O sea, directamente utilicé, digamos, la misma fórmula que en el primer libro, es decir, buscar un planteamiento, un punto de partida y a la hora de organizar, de hacer mis apuntes previos a la novela, fui jugando un poquito a ver dónde me llevaba la historia. Una cosa que me apetecía mucho era probar diferentes géneros, o sea, no encasillarme ni en el género policíaco ni en el género fantástico. De hecho, la próxima novela que estoy preparando es una novela de terror. O sea, me apetecía entrar un poco en ese, también tirarme a la piscina sin ver si hay agua o no hay agua. De hecho, me está costando mucho,
Sí, de hecho sabemos que estás investigando bastante a nivel tanto cinematográfico como literario sobre los temas que estás tratando en tu nueva Es que novela. parece que no, o sea, muchas veces hablas con el fandom y no son conscientes de lo jodido que es ese género, ¿eh? Es A ver, muy complejo. Vamos a ver, es muy fácil dar sustos, sí. pero eso que lleve a crear un interés y que haya una continuidad y te Sí, cuente una sí, lo historia de, que te atraiga y que sea interesante y que sea digna de contar, ahí hay tela, ¿eh? Ahí hay tela, sobre todo en el género de fantasmas, que es lo que en su momento llegamos a comentar. Ahí tú no estás contando una historia, ahí estás contando varias historias, porque estás jugando mucho con el pasado, de dónde viene ese fantasma, qué circunstancias le llevaron a esa situación, hacer que eso sea creíble, porque evidentemente pues hay gente que cree en fantasma, hay gente que no. Tienes que unir muchos ingredientes en esa coctelera para que el combinado sea apetecible. No sé si la metáfora ha sido la más apropiada. No, pero se entiende, se entiende. Bueno, y cuéntanos un poquito, porque hay un personaje que creo que es el que has querido dejar entender antes, que une... A ver, no hay un personaje, hay varios personajes, pero el personaje que cuando hiciste la presentación de este segundo libro ya dejaste entender algo, de que une estas dos primeras novelas, que si bien argumentalmente, realmente 100% no, aunque yo creo que más de lo que tú dices, sí que están unidas, pero bueno, se puede leer perfectamente por separado. Pero hay un personaje ahí muy importante, que no vamos a hacer mucho spoiler, o no lo sé si lo vas a hacer tú, que es muy interesante. Cuéntanos. A ver, ese personaje a mí me da un poco de miedo porque ha crecido por sí mismo. O sea, yo no lo he controlado. Ese personaje iba surgiendo por sí mismo y además una serie de circunstancias que es la que definen su personalidad y el por qué está ahí. De hecho, he llegado a plantearme escribir una historia exclusivamente sobre él, sobre sus orígenes, quién es, por qué hace lo que hace. Básicamente, aunque sea un poco auto-spoilearme, es un personaje que ha estado presente en los momentos más delicados de las dos novelas. Sí. Siempre está ahí, es un observador, ya no un observador, sino que su propia presencia hace que determinadas situaciones se compliquen hasta convertirse en auténticos dramas. Vale, vamos a poner un poquito en antecedentes a la audiencia, porque es que si no estar un poquito perdidos. En la primera novela, como veis aquí a Santiago Abascal de Vox, es una broma, ya te lo dije a José Luis. Y, hostia, se me ha olvidado el nombre de su compañera. ¿Cómo se llamaba el personaje de la compañera? Se me ha olvidado. Uy. Hostia, bueno, es igual. Los dos policías, es que yo no sé, yo no los llamaría protagonistas, yo los llamaría los conductores un poquito de la historia, porque el protagonista sería el personaje jubilado, retirado, periodista, antiguo periodista. Me gusta mucho este personaje también, por cierto. Miquel Atsuar, que lleva un poquito también el hilo. Pues estos dos policías y este periodista, aunque no sé, igual estoy haciendo un poquito de spoiler, en la segunda novela, hombre, lo digo por el tema de que sobreviven al primer caso, se ven otra vez envueltos en otro caso aparentemente distinto. Bueno, en general sí es distinto, pero resulta que acaba habiendo algunos personajes relacionados. Si te No estoy das haciendo cuenta, spoilers. los dos casos están
personalmente atañen personalmente a Miguel. Sí, exacto. Esa O sea, sería a lo mejor la mejor realmente definición. el hilo conductor de la historia es Miguel. Sí. Aunque los protagonistas sean Raúl y Vanessa, que son los Raúl y Vanessa. Vanessa, no me acordaba perfectamente. Es que tampoco lo consideraría el protagonista. Es que es un poquito el hilo conductor, pero no diría que son novelas corales 100%, pero sí que está sustentado en 3, 4, 5 personajes. De hecho, en la segunda, como he comentado, tú ya amplías, digamos, y te sueltas más. Ya hay más personajes un poquito que llevan el tema. Luego están varias subtramas, el tema de la arqueología, de la historia de Valencia y tal, que a mí, ya te digo, a mí me volvió loco. Me encantó. Y nuestro personaje misterioso, no os vamos ni a decir el nombre para que os pique y vayáis a buscar los libros de Jesús y los compréis. Y es que es un personaje... Es que la propia presentación del personaje, si sabes ya quién es, ya... es que tiene un halo... Me ha jodido la historia. O sea, es que tienes que conocerlo mientras transcurre la historia. Tiene un halo así... Es que ya no es misterioso, es que incluso fantástico. Que las novelas tenemos que decir que, bueno, a lo mejor alguna pequeña licencia, pero sobre todo históricas, son totalmente reales, por así decirlo, porque, como acabas de comentar, tu siguiente novela será de temática fantástica, terror, fantasmagórica, llámalo X. Mira, como decía Guillermo del Toro, no es una historia de fantasmas, sino una historia con fantasmas, podríamos decir. Efectivamente. ¿Y cuál es el futuro más allá de esta próxima novela? ¿Tienes algo más perfilado? A ver, como os he comentado, de nuestro personaje, por ejemplo. El personaje este sí que merecería una historia propia. Desde sus orígenes, de qué manera surge, cómo surge, dónde ha estado en la historia más reciente. Bueno, reciente, igual nos podríamos incluso ir un poquito más atrás. La historia de Valencia ha estado ahí, entonces es una buena excusa para repasar un poquito la historia la historia más, bueno, sí, la historia reciente, se puede decir, de Valencia. Sería Bueno, una buena excusa y desarrollar un personaje que la verdad es que a mí, pese a lo cabrón que es, me apetece mucho contarla. Bueno, a lo mejor no es tan cabrón, a lo mejor simplemente es que hace lo que tiene que hacer, podríamos decir. No es malvado per se, ¿no? Como decía Jessica Rabbit, yo no soy mala, es que me dibujaron así. Muy bien, muy bien. Pues ya te digo, esta segunda novela, bueno, no quiero hacer muchos spoilers ni a los espectadores, ni a Isaac, que no se la ha podido leer todavía, pero hay un misterio ahí porque se encuentran en unas ruinas, se encuentran unos objetos y es que tiene de todo, porque es que, no sé, está en la típica, entre comillas, búsqueda del tesoro, encontramos unas pistas, qué es lo que hay aquí, resulta que hay implicadas una serie de personas, incluso podríamos decir instituciones, en fin, hay un tema así incluso como muy internacional, las típicas organizaciones secretas. La verdad es que tiene de todo. ¿Cómo se te ocurrió meter tantos elementos? Pues ya te digo, es ir cogiendo todos los elementos que te molan, que te motivan, que ves que quedan bien, que va a enriquecer el combinado, meterlo en la coctelera y ir separando y sabiendo por dónde colocarlos. A sabiendas que eso es una responsabilidad, porque eso tarde o temprano vas a tener que explicarlo.
Claro. sino en esta novela, en una posterior. Pero explicarlo lo tienes que explicar. Esa organización internacional de la que hablas, esas instituciones que todos conocemos, Esos secretos. todos esos secretos, esa Valencia secreta, todo eso tienes que explicarlo. Y sobre todo, esa explosión final, eso tiene que tener tiene que salir por algún lado. Entonces, todo eso va a continuar, desde luego, por lo menos esa es mi intención. En el momento en que acabe el libro en el que ahora mismo estoy metido, la siguiente historia va a ser esa. Y una pregunta que te quería hacer, en la presentación ya explicaste alguna cosita al respecto, pero hay un momento histórico real de la historia de las fallas de Valencia. Lo que cuentas en el libro, lo que cuentas, lo que se supone que ocurre en ese momento histórico, creo que era los años 60, puede ser, no recuerdo bien. Ya sé a lo que te refieres. ¿Hasta qué punto es real o apegado a la realidad lo que ocurrió en aquella actividad? Pues mira, precisamente ese capítulo lo que pretendía era redactar o novelizar, sería la mejor palabra, algo que realmente ocurrió. Y entonces no existe documentos sobre lo que ocurrió, a lo mejor por vergüenza o por miedo, no lo sé. La verdad es que en aquella O época, por manos negras. claro, en aquella época a nivel de documentación era bastante turbia. Las cridas en los años 60 las retransmitía una emisora de radio, y qué curioso que cuando fui a buscar la grabación de esa crida están todos los años menos el año 68. Vaya. Casualidad. Casualidad puede ser, ¿eh? El ayuntamiento tampoco tiene más información. Junta Central Fallera tampoco tiene información. De hecho, estuve preguntando al archivero de Junta, que sé que ha hecho mucha labor por la historia de las fallas, tiene muchísimo material almacenado, muchísimo. El trabajo que ha hecho ese chaval es impresionante. Y automáticamente él me remitía, porque ellos no guardan, como mucho guardan el discurso de la falla mayor y poco más, pero documentación de periódicos y radio, televisión en la actualidad no lo guardan. Eso lo archiva cada medio de comunicación. Entonces, en aquel momento, el único medio que retransmitía la actividad pues era una emisora de radio. Esa emisora de radio, ya te digo, no guarda copia de ese acto. Entonces, ¿qué tuve cuál es la única posibilidad? Pues ir directamente a las fuentes. Intentar encontrar gente que estuvo allí y que me cuente, porque claro, tú coges, por ejemplo, un almanaque de un periódico de la época y te pone una cita de un párrafo que prácticamente no te cuenta nada. Lo único que te dice es que hubo una serie de altercados y nada más. No te explica nada más. Claro, eso no te sirve para novelizar, eso no te sirve para escribir qué es lo que ocurrió. Y más cuando piensas dedicarle un capítulo entero a ese momento en concreto. Entonces fui a buscar a las fuentes, fui a buscar a historiadores, a amigos de amigos. Al final, pues encontré un par de personas que estuvieron allí. La Wikipedia de antes. Efectivamente. Uno de ellos muy amigo mío, estaba en las propias torres, porque en aquella época la actividad no se hacía hacia el río, sino hacia la Plaza del Sur, de la parte Sí, de yo dentro, lo recuerdo.
desde la Yo creo que trasera de de las torres. pequeño recuerdo haber visto alguna así. Entonces, si habéis visto la parte trasera de las torres, veréis que hay unos vanos enormes Sí. que miran hacia la ciudad, y entonces desde ahí se ponían las autoridades, se ponían las fallas mayores, y los vanos de arriba, de los superiores, pues digamos los enchufados de algunas comisiones. Pues bueno, pues ese amigo mío pues era uno de esos enchufados que estuvo arriba. Dice, claro, yo lo vi que estaba pasando algo, pero realmente no me enteré de lo que realmente sucedía. Sí que hubo una segunda persona que estuvo a pie de calle y sí que lo vio todo y me contó desde su punto Toda de la vista película. qué es lo que había ocurrido. Y ya te digo, fue una actividad muy complicada, hubo no altercados, pero lo que podría haber llegado a suceder era dramático. Era dramático. O sea, intentaron asaltar las torres. O sea, el público intentó asaltar las torres. Eso No cuentes, no cuentes nada más. No. Y para que la gente que nos esté viendo en este vídeo se interese Ya le has pillado el interés y Claro. para hay que cebar a la gente y hacerles interesarse por la novela. Os recuerdo que están en Amazon. Aquí en Twitch no, pero en YouTube sí que os dejaremos los enlaces. Entiendo, a lo mejor para la primera no tanto, pero para esta segunda sí más, porque hay mucho tema histórico de la ciudad. Por cierto, me encantan los pasajes que van en estos túneles secretos. Uy, ya he contado demasiado. Por debajo de la ciudad. Entiendo que el tema de documentarte habrá sido brutal, ¿no? Algo. La verdad es que cuando te preparas la novela antes de escribirla, intentas documentarte lo máximo posible. Siempre surge algo más y tienes que parar y ponerte a indagar un poquito más. La verdad es que está tirado de hemeroteca mucha. Y de biblioteca también. Y ya te digo, de fuentes de aquí y allá, de personas que han estado aquí, que han investigado sobre determinados temas. En algunos momentos sí que me permito el lujo de reinventar un poco Valencia, porque de hecho hay una casa que sitúo en la Alameda que no existe, pero porque dramáticamente pues queda muy bien ahí. Sí, sí, las típicas licencias de autor, que eso no deja de ser una historia de ficción. Exactamente. hombre, de hecho, Ofendiditos de internet y de Twitter que de la falla todos ya te la habías molesta. inventado, ¿no? ¿El qué? ¿El qué? La falla ya te la habías inventado, la localización de esa falla ficticia. Sí, claro. Es cierto, es cierto. Claro. La falla es completamente ficticia. Muy bien. Sí. Y el muerto Y también. pues eso, que los ofendidos de internet, de vez en cuando, que os deis cuenta que son historias de ficción, que no pasa nada. ¿Vale, chicos? O sea, dejar de llorar tan fuerte. En fin. Y para esta nueva novela que tienes en preparación, ¿nos puedes adelantar algo? ¿Contarnos alguna cosita? Spoilers mínimos, ya tienes mucho perfilado, mucho escrito, poco, nada, cero. El tema de documentación y tal. Cuéntanoslo todo, por favor, José Luis. En el tema de documentación, claro, en este caso, pues tienes que remitirte un poco a la época de donde surge el fantasma. Tienes que buscar un fantasma! Spoiler. Tienes que buscar una localización y la localización, la verdad, es creo que me he recorrido virtualmente toda la Comunidad Valenciana y al final me he tenido que inventar un pueblo. Pero bueno, la verdad es que me viene muy bien porque lo ambiento como... Benifotrem. Casi. Me viene muy bien porque lo puedes ambientar como la historia lo necesita, lo puedes recrear, le puedes crear una historia detrás del pueblo, puedes meter a gentes determinadas sin ofender a nadie.
Pobrecitos los de te Twitter. da mucho juego. Te da mucho juego. Y nada, el tema de la documentación, lo que estabais comentando antes. Me he pegado una panza a ver películas de fantasmas porque a mí la narrativa cinematográfica me gusta mucho. Y la verdad es que en los últimos años la literatura ha bebido mucho de la narrativa cinematográfica. Los ritmos, cómo presentar a los personajes, cómo mostrar determinadas situaciones. En eso Stephen King es un maestro. O sea, él sabe marcar unos ritmos brutales que mucha gente después lo ha imitado y el kinguero es este. Sí, Y a mí me falta solo un libro por leerme de Stephen King, o sea que... Bueno, pues además tú lo sabes perfectamente. Esas frases sueltas que se quedan entre párrafos que marcan unos ritmos brutales. En eso él es el puto amo. Y muchos han bebido de ahí. Yo el primero. Claro, las cosas hay que reconocerlas. ¿Y cómo has tenido que formarte un poco, hacer algunas cosas para el tema de escribir? Porque claro, nosotros tus amigos, te conocemos de toda la vida como un artista y tal, sobre todo en el tema del dibujo. Bueno, de hecho, mira, podría haber tenido un cuadro que me hiciste para el día de mi boda. De hecho, hablando del pasado de José Luis y de su época más joven del instituto, yo tenía preparados cositas como... Son los únicos ejemplares que tengo. Espera. La famosa revista, Madre la mía. famosa revista del instituto, donde aquí el amigo José Luis, si ves el índice, no solo escribía poesía, ficción, crítica cinematográfica, sino además hacía los dibujos, entre ellos las portadas y las contraportadas. Incluso le dedicaron, para él solito, el famoso cómic de Tras las Mil Puertas. Vaya. Por su afición por el dibujo y por escribir. No he encontrado, creía que tenía aquella revista, la famosa historia del fantasma del marítimo, que tantas risas nos causó en su día, pero es eso, ya en su día, ya de jovencillo, el tío ya le gustaba escribir, dibujar, hacer crítica, o sea, le gustaba hacer de todo. Lo del fantasma marítimo me vas a dejar que lo cuente yo. Sí, sí. Porque te conozco y me vas a sacar los colores. Mamón. A ver, pero vas a contar la... Bueno, cuenta. La historia fue en que yo pasé un manuscrito. La persona encargada de pasar ese manuscrito a ordenador para luego, para maquetar la revista y después llevarla a imprenta, era una profesora del instituto, de física y química además, igual que Ribo. Lo cual no quiere decir nada. Joan, te queremos. Pues bueno, pues cometió un pequeño error en la transcripción del texto y en lugar de poner biblioteca, escribió biblioterca. Bueno, el cachondeo del fantasma de la biblioteca lo estuve aguantando durante años. Tú no sabes lo que es eso. Espérate, y otra cosa sobre el fantasma del marítimo es que un compañero nuestro dijo que esa historia daba para una secuela y dijo, yo quiero hacerla. Y aquí el amigo José Luis nos obligó a firmar un contrato para que si aquel escribía una secuela, tuviera permiso. Y yo incluso si hacía la segunda, yo me había comprometido a hacer una tercera. O sea, la historia del fantasma del marítimo fue como muy legendaria. Joder, contratos de confidencialidad y cosas así ya, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la segunda nunca llegó a escribirse, nunca llegó a ver la luz. Oye, pues mira, ya tienes por donde tirar algún tema. Eso del fantasma del marítimo me ha llamado la atención, ¿eh? Nada, fue la típica historieta que dices, me apetece, me lo voy a pasar bien y encima sé que me lo van a publicar. Bueno, pero ahí ya se iba viendo que tenías esas inquietudes. Sí, la verdad que, bueno, de siempre, yo creo que de siempre. Lo que pasa es que meterte en una novela, para mí, en aquel momento, hace 2 o 3 años, eran palabras mayores. Y lo que estabas hablando del tema de formación,
Hay en internet hoy en día hay de todo, hasta lo que no debería, y hay cursos gratuitos de narrativa, hay incluso cursos pagados específicamente, pues cómo hacer diálogos, cómo estructurar una novela, cómo empezarla incluso, cómo terminarla. O sea, hay una cantidad de material enorme. Nada, tú tienes que te lo descargas y te puedes ir formando. De hecho, yo lo he hecho así. Claro, es que yo, como comentaba antes, a mí me sorprendió muy gratamente porque, claro, yo no sabía qué escribir. De hecho, ahora que estáis contando estas historias, mira que contáis historias y esta no me la habíais contado nunca, la del fantasma del marítimo. No tengo. No. Y ya te digo, me sorprendió gratamente porque me gusta mucho cómo escribes de una manera muy, muy amena, pero muy descriptiva a la vez. Es una combinación, parece que estés ahí metido, estés en la historia. Entonces, claro, nosotros te conocíamos como básicamente como alguien visual, por así decirlo, ¿no? Porque pintabas, dibujas y tal y demás. Y claro, ver que te decidías a de repente escribir y comprobar que también, y ya en la segunda novela, que ampliabas mucho más, que metías varias temáticas, varios subargumentos y tal. Digo, hostia, digo, joder, ¿esto cómo ha llegado a este nivel, ¿no? De escritura. Hecho, yo creo que eso se notará a la hora de leerlo, porque yo me considero una persona muy visual. Entonces, incluso Sí. a la hora de escribir, acabo describiendo mucho. O sea, hay una descripción muy exhaustiva. Yo tengo una imagen en la cabeza y quiero estar seguro que el que lo lee tenga esa misma imagen. A lo mejor peco precisamente de forzar un poco la imaginación y no dejar rienda suelta, porque hay muchos autores que dejan más libre el imaginarte a los personajes o el imaginarte el entorno y demás. Los personajes sí me gusta dejar un poco de libertad, pero en este caso concreto de Valencia, que es una ciudad que ya adoro desde que nací, pues las descripciones quería que fueran lo más exhaustivas posible. El foráneo que lo leyera supiera exactamente lo que está ocurriendo, dónde, y si mira un mapa, que sepa exactamente el lugar. Sí, yo leyendo las novelas me parecían muy inmersivas, tanto por la historia como tú comentas, ¿no? Descriptivamente te situaba muy bien en los escenarios. Tú, Isaac, que sí que has leído la primera, ¿qué te pareció en ese sentido? Si no, sí, yo le he comentado a mí lo del casal nuevo que se inventó, que yo al principio, antes de que le pusiera eso, yo estaba pensando en su casal. También me sorprendió mucho, así a nivel lo que ha dicho David, que me sorprendió mucho que no fuera la típica novela que transcurre en una falla, en la que todo en la falla es perfecto. Hubiera esos piques, esas rivalidades, que yo creía es que lo hace muy real. que pasa que un fallero no ha... Si fuera perfecto, sería la novela más aburrida del mundo. Sí, ya, pero muchas veces, cuando un fallero escribe sobre fallas, lo intenta pintar todo como todo es muy bonito. Y tú me ponías ahí las pegas de las rivalidades entre algunos falleros y, bueno, de la escena del alcalde. Pero eso no es solamente en el ámbito fallero, o sea, eso lo encuentras en cualquier aspecto de la vida. Hay piques, sí, ya, pero hay incluso entre vecinos en una finca. Que sí, pero normalmente la gente puede ser muy corporativa, muy lo mío está guay, lo tuyo es un hecho. En una falla es como la casa de Gran Hermano, o sea, todo se magnifica porque estamos todos metidos en un mismo lugar, en el mismo casal. Entonces, digamos que el pique ya no lo tienes con el vecino del sexto. El pique lo tienes con el que está sentado en la mesa de al lado. Entonces, claro, digamos como que se magnifica un poco esa ya no rivalidad, sino situaciones absurdas del pasado que han llevado a una sí, claro, que es lo que tú comentabas en la novela, eso de mira, hay veces que hasta se olvida el motivo de por qué esto se lleva mal con aquellos. Sí, porque empezó la cosa y se olvida, pero sí, te llevas mal igual. Exactamente.
así. Bueno, chicos, nos estamos yendo ya casi la hora. Cuando no nos hemos querido dar cuenta, ya estamos en 50 minutos. Y queríamos comentar también que creo que no sé si lo hemos comentado antes, que dentro de este polifacético artista que es José Luis, también visualmente en el tema de vídeos, es la persona que se nos ha currado gratuitamente, con todo su corazón y con todo su cariño, las intros y los outros de este programa y de los canales de aquí el amigo Isaac y el mío personal. Pero eso os vamos a dejar con la puntita y la miel en los labios y tendréis que remitiros a nuestros canales para poder verlas. Y te damos las gracias, que no sé si no lo hemos hecho en persona, creo que no, porque están súper chulas, sobre todo la mía, la de Isaac también, pero la mía es una puta pasada. Y de hecho me has motivado a volver a grabar vídeos ya, porque hace ya como 4 años que Sí, porque él aún no lo había utilizado. ¿Y por qué? No lo había Yo ya lo he utilizado. utilizado. Me estoy ganando ya en eso, ¿eh? Sí, me está ganando Isaac, que es un poquito, con cariño, el advenedizo en esto de YouTube. El canal de YouTube. Pero sí, a ver si volvemos a grabar y tal. Lleva una carrera, vamos. No, Isaac cuando nos quiera dar cuenta, el Rubius, ojito. Rubius y ojito Moreno, que viene Isaac. fíjate. El Evil Brain de los cojones. ¿Cojones se puede decir? Estamos en horario infantil. ¿No? Ya lo has dicho, o sea que... Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, José Luis, porque es que es lo que decimos. Eres un autor multifacético que pintas, dibujas, escribes, trabajas en vídeo. De hecho, yo creo que antes ya habías hecho algunas cositas también en vídeo, puede ser, ¿no? Sí, a ver, yo también tengo un canal de YouTube y... Exacto. Entonces tengo alguna cosita, pues ahí, volviendo al tema fallero, me gusta digamos que la parte que más me apasiona de las fallas es el momento de la planta. O sea, a mí el día de la planta, cuando ya has acabado de poner el césped y ya tiene los carteles puestos y demás, para mí ahí se han acabado las fallas. Y cuando se queman, es cuando empiezan otra vez. Yo soy fallero de Casal. Sí, estuve viendo el otro día que colgaste un vídeo de la planta de vuestra falla de Trafalgar. Por cierto, te tengo que hacer una pequeña crítica, que no sé si la has advertido, pero es que has puesto falla Trafalgar. La G te la has comido. Que no ha sido él, que ha sido la profesora de física y química que ha sido Joder con la profesora de física y química, pobreta. ¿Pero en el vídeo o en el texto? En el texto del vídeo pones falla Trafalgar. Ostras, pues tendré que revisarlo, ¿eh? Trafalgar, si quitas la G, Trafalgar, exactamente. Y dijo, uy, esto mi José Luis no me lo puede haber hecho, ¿eh? Mal. El corrector de Word no ha saltado. Una pequeña crítica constructiva, pero sí, pero me gustó, me llamó la atención y tal. Y nos corrige hasta en WhatsApp. Todos los falleros ahí ayudando para montar la falla y tal. Para mí es un momento espectacular. O sea, la grúa moviendo las piezas por el aire, encajando, ese momento del artista sufriendo porque el sacabús no entra. Esos momentos, o sea, se me quitan todos los males. O sea, es acojonante. Sí, el típico momento de que a lo mejor la figura principal que encaje, que asiente, que no se caiga, por Dios que no haga aire, que no sé qué, me imagino que lo pasaréis muy mal. Las fallas del año pasado, con todo el aire que hacía, y además en el vídeo se ve, intentando entrar en la figura en el sacabuchi, no había manera, porque además el viento le arrancaba literalmente la figura de las manos. O sea, fue dramático y espectacular al mismo tiempo. Entonces, me gusta mucho grabar esos momentos y hacer pues eso, el montaje y en 5 minutos prácticamente contar o narrar lo que ha pasado en 2 días, básicamente. Bueno, como veis, gente, hoy os hemos traído todo un hombre del Renacimiento aquí en nuestro canal. Joder, es que no
No os podéis quejar. Hemos empezado con fuerza lo de los invitados. Y eso que me recarta la barba. Gente, recordaros, estos pedazos de libros los tenéis disponibles en Amazon, en físico. ¿Están los dos en electrónico, José Luis? Están los dos en físico y Están los dos en electrónico. El primero sabía que sí, el segundo no me acordaba. El primero, además, hice un pequeño... Fue un capricho más que nada. Uy, el invitado se ha metamorfoseado. Una edición de lujo. Ah. ¿Vale? La portada, pero las tapas son más duras. Rústica. No pasa que sale por una pasta, sinceramente. Entonces prefiero la edición que tenéis vosotros, que sale más económica, tanto de producción como de venta. Aquí, como podéis ver, edición corregida y aumentada. Exacto. Están todas disponibles en Amazon, ¿verdad? Sí. La de tapa dura. La edición original de Sombras de Cartón ya no estará, ¿no? No, la original no. O sea que la que tengo yo y la que tiene Isaac ahora debe de costar un pastón. Porque esa ya no está disponible, ¿no? Efectivamente. O costará un montón. Compradores de cosas raras, yo tengo una edición. Si queréis comprármela por 1.000 euritos, tienen la culpa, ¿eh? O sea que no. Bueno, chicos, estamos ya en 57 minutos. Madre mía, se nos ha pasado volando esto. Sí. Queríamos a lo mejor haber dedicado unos minutitos a actualidad y charlar de nuestras cosas, que Isaac y yo nos pegáramos, discutiéramos. Zack Snyder, te queremos. En fin. Y nos hemos ido. Yo también soy fan de Zack, ¿eh? Ahí está. Todos ya somos 2 contra 1. Mira, el día que esté Javi, que no es muy zacólito, tú y yo sí que somos zacólitos de los buenos, ojo, que hay que distinguir. Hay zacólitos de los buenos y zacólitos de los malos, de los tóxicos estos de ahora de Twitter, llorones que se quejan de todo. Exactamente. Entonces haremos un debatazo aquí, a cuchillo, tirándonos a degüello el uno contra el otro. O igual hacemos tú y yo solos, Isaac, o sea, en plan duelo al sol, ¿sabes? El uno contra el otro. Nosotros tenemos que hacer uno de Prometheus. Cuando jugamos el de Prometheus. Sí, que también tenemos una agria polémica ahí con Prometheus. Bueno, es que tú y yo tenemos agrias polémicas de Prometheus, el hombre de acero, ¿para qué seguir? Por cierto, bueno, José Luis. Te quería comentar, me acordé de ti, creo que fue el lunes o el domingo. ¿De mí? Porque... no te debo dinero, ¿no? Encontré una fisura en una película que a ti te gusta mucho. Ojito, ¿eh? ¿Con quién te vas a meter? Con Regreso al Futuro 2. Me cago en la madre que me parió. Eso te lo contaré otro día. Vale, pues mira, así dejamos a la audiencia, a los espectadores. Vamos a buscar la fisura. Con el cliffhanger de que otro día vuelvas y nos cuentes esto de lo que nos estabas hablando. Sí, y hablaremos un poquito de ese proyecto cinematográfico del instituto también. Uy, aquí me parece que hay trapos sucios. ¡Hombre! Y tanto, sí. Aquí hay trapos sucios que airear. Sí. No. Bueno, ahora sí, chicos, venga, nos queda un minutito. Vamos a despedirnos. Antes de despedir a nuestro invitado y a nuestro compañero. Que volver porque tenemos que seguir hablando. Que tienes que volver. Eso, o sea, que estás invitado para más próxima vez. De hecho, si acabas siendo parte del staff de Nebula 9, estás bienvenidísimo. Muchas gracias. Bueno, gente, recordar, visitar el gabinete del Dr. Brown en YouTube, el laboratorio secreto de Evil Brain 666, el canal de YouTube de José Luis, se llama José Luis Aguilar, ¿no? Exactamente. Comprar sus libros en Amazon, comprar el libro que me cagaré en todo el que no lo compre, ¿vale? Recordar que estamos Nebula 9, estamos en... perdón, Javi, que me olvidaba de ti. Visitar la Batidora Cultural. Y que se mejore. Una página web que no podéis perderos. Que está trabajando, no que esté enfermo. Y el blog de Isaac, New Evil Brain 666. Javi, 666. New Evil Brain 666, pero... 666. Bueno, recordar que estamos en Facebook, en Twitter,
en Twitch, evidentemente, en YouTube, yo que sé, estamos en tantos sitios que ya ni me acuerdo. Ya ni sabemos dónde estamos. Visitarlo todo y dejaros ahí los clics, los likes, haceros miembros, dejaros ahí la pasta o yo qué sé, lo que sea. Y no pasa nada. Bueno, gente, Isaac, un placer como siempre tenerte. Como siempre, ya sabéis. José Luis, no te puedes imaginar los niveles que has hecho que suba nuestro canal. Gracias por estar aquí hoy. A vosotros, muchas gracias. Estás invitadísimo, por supuesto. Es más, si tú vuelves, Isaac, no pasa nada. Esto mejorará. Vamos, si lo hacemos nosotros ya. Es que quiero a ver si lo pico un poco para tener un poquito de salseo antes de despedirnos, que la gente se quede ahí. Necesitas un hater. Necesitas un contrapunto. Es que, mira, es que hoy no. Mira, hoy no Hoy lo se hemos olvidado hecho. de poner ahí. Y tenía que haberlo hecho. Mira, vamos a hacer esto. Sé que no lo estáis viendo aún, pero lo vais a ver enseguida. A ver, porque Isaac es el master hater del canal. Pero hoy no hemos hablado de nada y ella ya ha podido hatear, pero bueno. Hoy no ha podido hatear, no puede ser así. Pero bueno, ya gente, a los que veáis esto en YouTube, ya sabéis, suscribiros, darle like, bueno, y en Twitch también. Compartidlo, hablar de nosotros con vuestros amigos y tal. Es decir, es que hay 3 zumbaos o ahora somos 4 ya que cuentan más que gilipolleces. Pues oye, aunque sea para echaros unas risas con nosotros, os invitamos a que nos veáis. En breve esperamos teneros aquí algún programita nuevo, tanto en Twitch como luego en YouTube. En YouTube está todo. Ah, por cierto, esta tarde a las 6 estrenamos en primicia, ya lo habíamos estrenado en Twitch y en el canal de Isaac, pero bueno, un nuevo programa que grabamos ya hace un par de semanas, a las 6 de la tarde estreno en YouTube en el canal de Isaac. Estará montadito y arregladito. Editadito y tal. Y con los publicitos y con todo. Y con ricitos y con la raya al lado. ¿Vale? Gente, chicos, adiós. Nos vamos a ir. Espera, que no tenía preparado el vídeo. Ahora. Espera, que no nos vamos.